Muchas gracias, profesor Palomeque. Muchas gracias a todos por la invitación. Muy contento de estar aquí. Y además, este es un movimiento que me maravilla, ¿no? De estos grupos de geohistoria, historia regional, encantado de estar acá. Y como el tema, bien general, que era el tema de la urbanización, la fundación de ciudades, el departamento de Canelones es ideal para este tema, voy a referirme a qué significa la ciudad y qué significa la urbanización. Y voy a empezar un poco lejos, siglo XVI, XVII, XVIII, pero llegaremos al XIX y al XX. Espero que conceptualmente esta visión aporte. En la conquista y colonización española, la ciudad cumple un papel clave. Europa, a través de España y de Portugal, ocupan el territorio urbanizando, fundando ciudades. Y esas ciudades cumplen diversas funciones. Se ocupa el territorio urbanizando, tal vez por la necesidad de crear una base de aprovisionamiento, quizá porque hay factorías comerciales o centros de intercambio, piensen en Portobelo y Panamá, o en Veracruz, factorías comerciales que normalmente están en la costa. La primera ocupación del territorio de España es epitelial, es decir, es costera, ¿no? Luego, en una segunda etapa, ingresan hacia adentro del continente, fundamentalmente donde hay oro y plata, donde hay metales preciosos. Y así se van formando eslabones, ciudades que son parte de una cadena de eslabones, de fundaciones una detrás de otra, que conectan los nuevos territorios con la metrópoli. Ustedes recuerdan que el ingreso al Río de la Plata de algún modo fracasó, porque cuando se llega a Asunción, 1537, el camino de Potosí, que era donde estaba la plata, ya está ocupado por las huestes de Pizarro que llegaron cruzando el Istmo, ingresando al continente, a Cusco, y de Cusco del Perú al Alto Perú y a Potosí. Pero ustedes después ven, si recuerdan un poco la historia argentina, del Alto Perú, del centro minero de Potosí, se va bajando Jujuy, Salta, La Rioja, Córdoba, una cadena de ciudades que Tucumán, por supuesto, que van fundadas de norte a sur, y que luego terminan en la refundación de Buenos Aires. Hay centros administrativos, locales y regionales. También hay ciudades que implican la fijación de población indígena y la utilización de la mano de obra de la población indígena. Hay núcleos defensivos, y en definitiva todos son centros difusores de una nueva forma de vida. No porque en América había grandes ciudades, acabo de hablar de Cusco. Cusco era la cabeza del imperio incaico. Y lo mismo encontró Hernán Cortés en Tenochtitlán, ¿verdad? También había vida urbana. Pero la urbanización europea
viene con la tradición de Europa, del Mediterráneo y ya del Renacimiento. Es decir, cuando ustedes van a Europa encontrarán cantidad de ciudades de origen medieval o de origen romano, pero con barrios medievales, ¿verdad? Calles estrechas, muchas veces con murallas o fueron amuralladas, y con espacios muy pequeños. La ciudad nueva, hispana, se desarrolla en América. La administración, además de este territorio, de los territorios americanos, siempre se hacían desde las ciudades, y se movían en torno a tres grandes ejes: gobierno y justicia, porque gobernar es imponer, gobernar es hacer cumplir la ley, gobernar es administrar. Así que la ciudad implica el eje de gobierno y justicia, segundo eje la hacienda, y tercer eje la milicia. Casi todas las ciudades americanas se fundan como fuertes. Primero son fuertes. ¿Por qué? Porque están ante un mundo hostil, están en una guerra de conquista. Y ahí vemos cómo se van formando, ¿verdad?, ciudades que son capitales y... Perdón, por eso. Tengo que apagar. Hoy una amiga de Madrid hablando de eso. Tengo que cortar todo. ¿Cómo se corta esto? Vamos a apagarlo, perdón, disculpen. Bueno, después lo llamaré. La única solución es apagarlo para mí, porque yo lo baja el sonido. Bueno, entonces ustedes se encuentran primero Virreinato México, segundo Virreinato Lima, y toda Sudamérica dependiendo de Lima. Todo dependiendo de Lima. Luego hay ciudades que son cabeza de reales audiencias. Nosotros dependíamos de la Real Audiencia de Charcas, hoy en Bolivia. Y hay también la importancia de si una ciudad es cabeza religiosa de obispo o de arzobispo. Eso también es muy importante. Y bueno, y hay capitanías generales también. Y luego en el siglo XVIII aparecen las intendencias en el reformismo borbónico. Por ejemplo, Córdoba o Tucumán van a ser cabeza de intendencia. Montevideo ni eso. Y cada ciudad administrada por un cabildo. Cada ciudad administrada por un cabildo, que en teoría era elegido por todas las cabezas de familia residentes permanentemente en la ciudad, lo que llamamos los vecinos. Los vecinos, esos son los que pueden formar parte del cabildo, ¿verdad? Ahí van viendo un esquema. Ahora, ¿qué significa la ciudad en este proceso español? Es la búsqueda del orden, la búsqueda de un orden en este nuevo mundo. El modelo de ciudad hispanoamericana es la cuadrícula, eso que vemos en prácticamente todas las ciudades uruguayas, la cuadrícula, la traza de cuadrículas, ¿verdad? Calles longitudinales, perpendiculares, componiendo manzanas. La cuadrícula es fruto de la búsqueda de un orden y es la aplicación de la racionalidad del Renacimiento. La Plaza Mayor siempre está en el centro, Plaza Mayor o Plaza Real, y allí están
la muestra en torno a esa plaza del poder político, sea el virrey, sea el capitán general, o sea el gobernador, el poder religioso, la iglesia central o la catedral, y el poder municipal. ¿No? Eso se ve claro en la Plaza Mayor de Lima, o Plaza de Armas, como la llaman, ¿no? Está la alcaldía, ya no existe el cabildo, está la alcaldía, está el Palacio del Gobierno, el Ejecutivo, donde estaba el Palacio de Pizarro, y está la catedral. La plaza es el centro de la vida de la ciudad. Y estas ciudades van creciendo muy rápidamente en el siglo XVI, sobre todo, en el 1500, en base a, primero, las ordenanzas de Carlos V de 1523, y luego las ordenanzas de Felipe II de 1573. Es decir, los propios reyes dan ordenanzas de cómo hacer una ciudad, cómo fundar una ciudad. Aunque, dice Felipe II en la ordenanza, ¿verdad? Aunque la población vaya en gran crecimiento, se puede siempre proseguir y dilatar en la misma forma. Puede haber variaciones del modelo, puede haber manzanas rectangulares, puede haber plazas mayores rectangulares y no cuadradas. Piensen en la Plaza Matriz de Montevideo, ¿verdad? El Cabildo y la iglesia. Pero cuando se crea el gobernador, que es un gobernador militar, no va a estar en la plaza. Es un caso curioso, ¿verdad? Va a estar donde hoy es la Plaza Zavala, donde se llamaba el Fuerte. En cambio, si ustedes recuerdan, para hablar de un caso bien cercano, Buenos Aires, ustedes tienen el gobierno del Estado, la Casa Rosada, tienen el Cabildo enfrente, que lamentablemente le cortaron pedazos para abrir las avenidas, ¿no? las diagonales, y está la catedral, ¿verdad? Y en la catedral está el mausoleo de San Martín, que es el héroe o el militar que los argentinos eligieron como pater familia, ¿no? de su país. Es decir, puede haber variaciones del modelo, claramente. Pero, claro, porque hay un proceso dinámico, las ciudades cambian, crecen, cambian las necesidades y los gustos. La idea de la ciudad, lo que espero que quede claro, es un hecho cultural y civilatorio. La ciudad es un hecho cultural y civilatorio. Se origina en un bagaje histórico y cultural enriquecida por las experiencias de uno y otro lado del Atlántico. Pero sin duda es una expresión de la cultura fundamentalmente europea. Probablemente es en Lima, fundada en 1535, donde se concentra más definitivamente el nuevo modelo de cuadrícula de manzana cuadrada. Y cada manzana se dividía, en principio, en el caso de Lima, en 4 parcelas iguales. Y alrededor, como les dije, de la plaza central se sitúan los edificios más representativos. Cuando yo estuve de embajador en Lima, estuve mucho tiempo, 8 años, un buen día recibimos una invitación del presidente Alan García, que en paz descanse.
los embajadores a Palacio. El Palacio que hay ahora no tiene nada que ver con el de Pizarro, ¿no? Es un pastiche, hicieron un afrancesado posterior, pero bueno. Y ahí el presidente nos da cuasi una conferencia. Era un hombre culto, la García, sin duda, pero bueno, le habían preparado, nos dio una conferencia sobre que Lima no era una fundación de Pizarro. Lima ya era una ciudad antes de que llegara Pizarro. Y nos bajó de inmediato a los sótanos del Palacio de Gobierno, que ahora ya no le llaman más Palacio de Pizarro como antes el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Porque está todo el tema de... Bueno, y nos muestra, ¿no?, restos de una pirámide incaica donde había un gran sacerdote, digamos, que presidía el culto religioso. Y nos explica que ya el río Rima, que es el único que aporta agua a Lima, porque Lima en realidad está construida arriba de un desierto, como un desierto que llega hasta, bueno, hasta el desierto de Atacama, ¿no?, Chile, etcétera, toda la costa. Y nos dice que allí se plantaban alimentos, se producían, porque había todo un sistema de canales de riego. Es decir, que Pizarro, cuando va en Cusco, ve Cusco la capital del antiguo imperio, pero él necesita el contacto con el mar, ¿no?, con la costa, con el río, con el puerto, que el puerto no es Lima, ¿no? El puerto será el Callao. Ahora estas ciudades crecieron tanto que están juntas, pero el Callao parece un barrio de Lima. Pero allí ya había vida urbana, precolonial. Bueno, lo importante es esto, ¿no? La ciudad es un hecho cultural. A partir de Lima, de la fundación de Lima, por los españoles, o la refundación, si quiere llamarla, la cuadrícula de fácil planteo y esquemática sencillez se extiende a todo el continente americano. Estas nuevas ciudades, primero en principio de bajísima densidad y abiertas hacia un territorio ilimitado, contrastan mucho con las apretadas trazas de las ciudades medievales europeas. Este modelo se va a consolidar, el modelo de la cuadrícula. La fundación de una ciudad se convierte en un rito que llena de contenido formal la tarea colonizadora de los nuevos territorios. Hay un acta de fundación. Al acta de fundación le acompaña el dibujo, el plano o la traza de la ciudad y la asignación de terrenos, de solares a los pobladores. Queda entonces literal y gráficamente reseñada la fundación en ese documento que es de vital importancia. Es decir, la ciudad tiene una carta de nacimiento y de vital importancia política, administrativa y urbanística. En el siglo XVII se enlentece el proceso fundacional y en el siglo XVIII renace con nueva intensidad el proceso fundacional. Y ahí ingresamos a la historia de la urbanización, la provincia oriental o la banda oriental, recién en el XVIII. Fíjense que lo curioso de nuestro país, la primera ciudad europea la funda Portugal, en 1680, Colonia del Sacramento. Es un centro de comercio ilegal, es decir, de contrabando, está fundado para eso. Y
Y aquí nos damos cuenta que este territorio no poblado entra en el conflicto de las dos potencias y nacemos ya como territorio de frontera. Así que el impulso fundacional toma nuevas fuerzas en el siglo XVIII. Si tomamos toda América, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVIII. Y este proceso llega tardíamente a la banda oriental. La primera ciudad europea fundada por los españoles será San Felipe y Santiago de Montevideo. Y esta ciudad nace como plaza fuerte, nace como puerto, plaza fuerte, puerto, lo cual habla del comercio. Pero el comercio recién será autorizado a Montevideo en la pragmática, la Real Pragmática de Libre Comercio en 1778. Como aquí no hay oro, no hay plata, no hay tampoco un clima tropical, por ahora, parece que cada vez va a haber más clima tropical, pero por ahora como para plantar, ¿verdad?, azúcar o cacao, que era lo que Europa necesitaba, ¿verdad? Este territorio es un territorio pobre. Y vamos a ver que todas las fundaciones de las ciudades son pobres. Esa es la realidad nuestra. Así que el modelo de cuadrícula se aplica en el Río de la Plata. Lo tienen en Buenos Aires, refundada, ¿verdad?, en 1580. Y la tienen en Montevideo y la tienen también en la segunda ciudad hispana que se fundó en este territorio, que fue San Fernando de Maldonado. Fíjense que Montevideo costó mucho fundarla, ¿no? El rey pedía, pero el gobernador de Buenos Aires decía, no hay fondos y no hay gente. No hay pobladores. La historia de cómo se construyó la muralla de Montevideo, que fue una historia larguísima, es en gran parte la falta de fondos que los enviaba el virrey del Perú y la falta de mano de obra también. Y de mano de obra especializada, peor todavía. El siglo XVIII es el siglo en que la banda oriental entra en la historia. Y entra en la historia por la rivalidad de los dos imperios, por la colonia del Sacramento, luego la fundación de Montevideo, la fundación de los fuertes de Santa Teresa y San Miguel. Pero no hay población, salvo que hagamos justicia y recordemos los 7 pueblos de las misiones orientales que estaban al norte del Ibicuí, en la banda oriental. Las misiones orientales tienen, inclusive, no lo puedo asegurar, pero por los documentos que consulté a raíz de mi tesis en el archivo de Simancas, en el archivo de Indias, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, lo que yo capté, ese no era mi punto de investigación y no lo pude atender, es que el término oriental definitorio viene por las misiones, por los 7 pueblos de las misiones. Fueron fundadas a fines del siglo XVII, principios del XVIII. Fueron fundadas y refundadas, ¿verdad? Porque tuvieron que enfrentar las banderas, ¿no? Y allí, en el siglo XVIII, teníamos 30.000 habitantes.
en esos 7 pueblos. El más grande, San Miguel, era más grande que Montevideo, tenía 8.000 habitantes. Pero además, a partir de Felipe IV, que autoriza el uso de armas por los indios guaraníes de las misiones jesuíticas, teníamos un ejército propio. Y eso se ve cada vez que hay que pelear por colonia, por lo menos 1.000 o 2.000 guaraníes traídos siempre por 2 jesuitas para participar en la guerra, en la lucha, en el sitio y en la reconquista de Colonia. Lo que pasa es que tenemos que hacer un esfuerzo. La banda oriental no era lo que es hoy el Uruguay. La banda oriental en el siglo XVIII era mucho más grande. Y el centro más poblado y el centro más vital económico, como productores de yerba mate, eran los pueblos, los 7 pueblos de las misiones orientales. A raíz, también, lo digo en un libro mío, pero lo repito ahora, a raíz de la documentación que vi sobre el Tratado de Límites de 1750, el Tratado de la Permuta, en realidad me gusta más el título que le dieron los portugueses, Tratado das Conquistas, porque la permuta era como el negocio del tío Bartolo, ¿no? Una cosa ruinosa. Pero vean ustedes que se crea la gobernación de Montevideo a raíz de la aplicación del tratado. Y el gobernador José Joaquín de Viana, militar, coronel, brigadier, no era un hombre inocente, era un reconocido antijesuita. La misión, el tema es que no solo se le entregaban los 7 pueblos de las misiones orientales. En ese tratado, que pretendía evitar el contrabando, recuperando la colonia, también se le entregaban los departamentos de Rocha, 33, Cerro Largo, y hasta una parte de La Valleja, porque era por la cuchilla divisora de agua. Es decir, toda la laguna Merín, la cuenca de la laguna Merín también era entregada a Portugal. ¿Y dónde empezaba ese tratado? En Castillos Grandes, en Rocha. Ahí, en 1755, se hace la reunión de las 2 delegaciones marcadoras de límites, ¿verdad? La portuguesa, presidida por el conde de Bobadilla, gobernador de Río de Janeiro, y la española, presidida por el marqués de Valdelidios, peruano él, miembro del Consejo de Indias, peruano de Ayacucho, Valdelidios. Esos son los 2 comisarios de límites, cada uno tenía a su vez 3 subcomisarios. Entonces, la frontera estaba más cerca que antes. Se le entregaba todo Río Grande del Sur y parte de la provincia oriental, que no era provincia, pero bueno, para nombrar. Entonces, ahí, el primer gobernador funda la ciudad de Maldonado, 1755, con un fin también militar, porque Castillos estaba ahí. Ahí se pone el primer mojón de piedra, ¿verdad? Que todavía anda por ahí, andan varios por ahí, ¿no? Del Tratado de 1750. Entonces, la segunda ciudad europea es Maldonado, porque lo que tienen miedo los españoles y Viana es que los portugueses lleguen de nuevo a Montevideo. Bueno, y Montevideo va a adquirir dinamismo cuando la Real Pragmática de Libre Comercio la ponga al mismo nivel que
que Buenos Aires. Ahí va creciendo. Entonces, recapitulando. ¿Cuáles son los orígenes de las villas y ciudades y pueblos que tenemos hoy en la banda oriental? Ya que hablamos de Montevideo y Maldonado. ¿Cuáles son? Muchos nacen a raíz de capillas, centros religiosos, muchos de los cuales, a principios del siglo XIX, en la visita pastoral, el obispo de Buenos Aires, Loé y Riega, ya los eleva a la calidad de curatos, ¿no? Pero así nace Víboras, así nace Trinidad, así nace Florida, por la Capilla del Pintado, Rocha, Mercedes, Guadalupe y Las Piedras. También hay ciudades que nacen por necesidades de defensa, es decir, militares. Estos son los objetivos religiosos, aquí tenemos los militares. Montevideo es el caso más típico, será la única ciudad fuerte española en el Atlántico. Había otras en el Pacífico y en el Caribe, pero en el Atlántico será la única. Maldonado, por lo que dijimos, y por eso se establece allí el cuartel de dragones. Se funda la ciudad, pero con un cuartel. Melo, también necesidad defensiva, defensa del territorio. San Gabriel de Batoví, que la funda Azara, en donde había un puesto de la estancia de San Miguel, que era la más grande. San Carlos, bueno, es fruto del conflicto entre España y Portugal, ¿verdad? Allí el general Ceballos agarra un grupo de azorianos, ¿verdad? Que venían los portugueses para fundar y ocupar, y los pasa para este otro lado en San Carlos. Como consecuencia, digo, de la campaña militar de Ceballos. También Florida, porque había un fortín del Pintado, también. A veces coinciden dos elementos, ¿verdad? Y hasta tres. El fortín era para defender frente a los indios. El fortín de Pintado, ¿verdad? 1760. Que después, 1779, va a ser capilla. Y entonces allí se va a ver un núcleo urbano más extenso. Como también hay que decir que de la Guardia de Melo, después salen las guardias de San Luis, de Arredondo, que hoy es Río Branco, y también de Aceguá. Pero todas estas ciudades de frontera son del siglo XVIII y están al sur del Río Negro. Hasta ahora ustedes han visto que no he nombrado ninguna centro poblado al norte del Río Negro, prácticamente ninguna. Y el otro objetivo es la colonización. Digamos, el convertir ese territorio en productivo. Eso lo vemos más a fines del siglo XIX, durante ya con la República. Pero en 1788 se funda San José de Mayo, ¿verdad? Con 45 familias asturianas y gallegas. Es una fundación típicamente para colonizar y para convertir lo improductivo en productivo. Al norte del Río Negro tenemos los 7 pueblos de las Misiones Orientales, hasta 1801, y esa necesidad de remontar el río Uruguay lleva a establecer algunos puestos o depósitos en Paysandú, en lo que hoy es Paysandú y en lo que hoy es Salta, porque después había que seguir por tierra. Eso se ve claro cuando Ceballos gobernador, no Ceballos virrey, ¿verdad? Sustituye al gobernador Aldonaegui de Buenos Aires después de la llamada guerra guaranítica.
Y tenemos una fundación, recién en 1801, del capitán de Blandengue, Jorge Pacheco, en el pueblo de Belén. Pero el principio de la urbanización del norte del río Negro se da sobre el eje del río Uruguay, y lo otro, gran vacío. Y en la banda oriental nos quedó, sin nombrar, pero el caso de una misión o reducción indígena que luego se convierte en un pueblo que sobrevive, que es Santo Domingo de Soriano. El Uruguay independiente, ¿no? El Uruguay independiente, siglo XIX. Poco a poco. Si nosotros vemos en general, en toda Hispanoamérica, el trazo, la traza de la ciudad, el tejido urbano y el paisaje de la ciudad latinoamericana del siglo XIX, conservó el modelo de la cuadrícula y el modelo español por lo menos hasta 1870. Es decir, casi al último cuarto del siglo XIX. Y eso se puede ver en el crecimiento de Montevideo, la nueva Montevideo, lo que hoy es el centro. De la Ciudadela hacia la calle Ejido se vuelve a repetir la traza de cuadrícula. Es la ciudad nueva, pero repite la traza de cuadrícula. Lamentablemente, bueno, como todos sabemos, tiran las murallas y después tiran la Ciudadela. Bueno, nos hemos dedicado, eso es parte de nuestra historia, que es anular nuestro pasado, ¿no? Todavía lo estamos viviendo hoy. Esa ciudad nueva conserva el carácter de ciudad hispana y después de la independencia se mantiene el modelo dominante, ¿verdad? Pero aquí, en el Uruguay, después de 1830, ¿verdad? Y después de la Guerra Grande, sobre todo, que termina, como ustedes saben, en el 51-52, recibimos a cientos de miles de inmigrantes. La ciudad hispana, ¿verdad? Podríamos decir que era, primero pasó por el ciclo de las fundaciones, ¿no? Fundar una ciudad era una creación europea, empieza siendo normalmente una ciudad fuerte. El conquistador no viene a trabajar la tierra. Es la etapa también de las ciudades hidalgas de India, ¿verdad? Allí se instalan los conquistadores. Comienzan a construir muchas iglesias y muchos palacios y muchas casas señoriales. Todavía están con la espada. Luego esas ciudades hidalgas se van convirtiendo en ciudades criollas. Y las ciudades criollas, ¿por qué? México, todavía en el virreinato. México, en la etapa española, ¿verdad?, era la ciudad más grande de América Hispana. Llegó a tener 80.000 habitantes. Estoy hablando antes de la independencia y de la revolución. Pero ¿cuántos eran españoles? De esos 80.000. Entre 2.500 y 3.000 nada más. Es decir, el criollo, el que nació en América, se va convirtiendo en la mayoría de todas las ciudades. Y los españoles
queda dentro de esa ciudad europea en minoría. Por eso decimos, pasamos de la ciudad hidalga, del ciclo de fundación, después la ciudad hidalga, que la mayoría son españoles que han venido, que han emigrado a la conquista, pero luego, ya en el siglo XVIII, la ciudad es criolla, totalmente las ciudades son criollas. Podríamos decir lo mismo de Buenos Aires, de Santiago, de Lima. Porque el español, ¿cómo puede crecer? Y crecer con una inmigración permanente de España. Tiene que venir una inmigración permanente de España. Entonces ya estamos en la ciudad criolla. Y luego pasaríamos a la ciudad de los patricios, del patriciado, ya en la independencia. Ahí tendríamos que releer, ¿verdad?, el libro de Real Azúa, ¿no?, el patriciado en el Uruguay, y ver cómo de esa sociedad criolla surgió un patriciado que no era aristócrata, no era noble, pero eran las familias principales y se reconocían entre sí por el patronímico, por el apellido. Por ejemplo, acá, García de Zúñiga, ¿no? Don Tomás, que fue artiguista, pero que después fue portugués y brasileño, ¿verdad? García de Zúñiga era un patricio. El padre de Larrañaga era un patricio. En general, bueno, Nicolás Herrera era patricio, Lucas Sobes era patricio, y todos sus famosas hermanas casadas, el clan Ove, ¿verdad? Todos, ese era el patriciado, que no fue artiguista, la verdad sea dicha. Yo sostengo la teoría de que Montevideo nunca fue artiguista. 1815 nada más, y 16. Qué poca lealtad artiga, ¿no? En el 17 los patricios salen a recibir al barón de la Laguna, que después era vizconde, pero todavía era el barón de la Laguna, el general de cor portugués, bajo palio. Salen de la ciudad amurallada a recibirlo bajo palio, le abren las puertas, que no son las puertas materiales solo, son las puertas intelectuales, y las puertas políticas, y las puertas administrativas. Ahora, el siglo XIX, acá en el Río de la Plata, sobre todo Argentina y Uruguay, que son los que sufren ese gran impacto de migración europea, menos Chile, algo el sur de Brasil, pero Argentina y Uruguay son los que tienen el mayor impacto de la migración europea, como después se da, lógicamente, en Estados Unidos y en Canadá. Estados Unidos por algo está lleno, ¿verdad?, de irlandeses y de polacos y de italianos, ¿no? Y bueno, ahora va de todo el mundo, ¿no?, que tienen pakistaníes, hindúes, de todo, bueno, pero en fin, es otra cosa, el atractivo que tiene Estados Unidos para la migración, ¿no?, sin duda por su economía. Pero nosotros nos regimos por el mandato de Albert, gobernar y despoblar. Y entonces van a haber, por supuesto, una cantidad de leyes y de acciones del gobierno uruguayo ya independiente del proceso republicano para invitar a que inmigrantes europeos lleguen a América, con la idea de que esos inmigrantes serán los colonizadores. Y llegarán. Muchos españoles, muchos italianos, también franceses, también suizos, también ingleses, en el siglo XIX. Nosotros preferíamos a los europeos, pero también llega una inmigración de la cual no hablamos mucho, después de la Guerra Grande, y la intervención brasileña contra el gobierno de Berno, que son los brasileños. Los brasileños. En cifras, es una migración muy fuerte.
muy fuerte. Yo digo que la diferencia estadística, ¿no?, entre, perdonen, esto es una disgregación, ¿no?, pero la diferencia que tenemos psicológica, cultural, política, con los argentinos, es que en Argentina en el siglo XIX, principio del XX, terminaron predominando los italianos a los españoles. Y dentro de los italianos, muchos italianos del sur. En el caso uruguayo, que si bien en el siglo XIX predominaba la migración italiana sobre la española, al fin predominó la española. Y dentro de los italianos del norte. Y yo creo que ahí empiezan un poco a contabilizarse por qué somos hermanos, pero nunca logramos ser tan hermanos con los argentinos, ¿no? Yo creo que somos primos, porque nos peleamos más seguido, ¿no? Bueno, así que los rasgos dominantes de la ciudad americana sigue siendo la cuadrícula hasta el fin del siglo XIX, y no hay duda que el inmigrante aporta mucho. Los planes para los cuales se crearon una cantidad de consulados en Europa, ¿verdad? Y se hacía publicidad y propaganda, venían en los barcos, ¿verdad?, llenos de inmigrantes. Se pensaba en poblar el territorio. Pero la mayoría de los inmigrantes sufrieron de lo mismo que los uruguayos, del centralismo montevideano. Al final, la mayoría se quedaron en Montevideo. ¿Eso qué significa? Que hubo un crecimiento demográfico. Les recuerdo, 1830, 74.000 habitantes. 1852, cuando termina la guerra, después de pasar por la larga Guerra Grande, teníamos 132.000 habitantes. El 28% es un censo muy relativo, pero lo doy como verán. El de 52 es flojo, pero bueno, los datos que nos dan es que el 28% de la población era extranjera. El de 1860, que eso es un censo mejor hecho, nos da que ya éramos en 8 años, ¿no? Ya teníamos 223.000 habitantes. Y es el censo que da mayor volumen de extranjeros, el 33% extranjeros. ¿Saben por qué les digo esto? Y el primer censo moderno que se hace, casi 50 años después, 1908, nos da 1.042.000 habitantes, de los cuales el 17% extranjero. Así que hay un crecimiento demográfico. Eso trae un crecimiento del comercio, la independencia, ¿verdad? Porque los puertos están abiertos. Ya no existe el régimen de flotas y galeones, que había sido eliminado, bueno, en 1778, pero continuaba la obligación de solo comerciar con los puertos españoles, los puertos americanos con los puertos españoles, no con cualquier otro. Y ahí siempre va a aparecer, primero la manchita como una sombra, el gran defensor del libre comercio, que es Inglaterra. El crecimiento demográfico se dio, pero seguíamos en un proceso de inestabilidad política. Las guerras civiles perjudicaban y enlentecieron el crecimiento económico, ¿verdad? E impidieron que hasta fines del siglo XIX se pudieran realizar grandes inversiones que transformaran a las ciudades. Quiero aquí rescatar que aún en épocas tan turbulentas como las que les tocó a la presidencia de Bernardo Prudencio Berro tenía una política que era la de nacionalizar nuestros destinos, para lo cual
cual él mantenía neutralidad absoluta frente a las crisis y a los gobiernos argentinos y a los del Imperio de Brasil. Neutralidad para nacionalizar nuestros destinos. Y hace una fundación muy importante, que hay que recordarla en su periodo, ¿verdad? Del 60 al 64. Funda la Villa Ceballos, que no es casualidad, Ceballos, que hoy es Rivera, justo en la frontera. Toda la gran mayoría de las estancias de lo que hoy es Rivera, Tacuarembó, Artigas, Salto y Paysandú eran de brasileños. Los brasileños, esos brasileños incidieron mucho en que era necesario derrocar a Berro. Y encuentran en Venancio Flores su aliado. ¿Por qué derrocar a Berro? Porque se habían cumplido en el 61 los 10 años de vigencia de los tratados firmados por Andrés Lamas, un hombre del gobierno de la defensa. Tratado de límites, tratado de extradición, ¿verdad? Pero bien, el tratado de comercio obligaba a Uruguay a no cobrar por la exportación de su ganado nada con Brasil. Y entonces los saladeros riograndenses se alimentaban de los ganados uruguayos. Y lo que hace Berro simplemente decir, bueno, pasaron 10 años, caducó, no lo renuevo. Vamos a poner un arancel de exportación. Y como los ganaderos de todo el norte del Río Negro eran brasileños, le piden a gritos, va una delegación al emperador a decirle, hay que derrocar a Giró, a Berro. Intereses económicos. ¿Cuáles son, ya terminando, los agentes del cambio de las ciudades? De fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los agentes del cambio. Uno, el puerto. Tener puerto o no tener puerto hacía una diferencia. Y ahí vemos que ya el puerto no es solo Montevideo, Salto, Paysandú, Fraiventos, Nueva Palmira, Colonia, La Paloma, algunos inactivos, pero ven cómo el Uruguay independiente va desarrollando puertos. Todos los salteños mayores de 80 recuerdan que era más fácil ir por buque a Buenos Aires que a Montevideo. Tenían un vapor de la Carrera, ¿no? Que conectaba Salto por el río Uruguay con Buenos Aires, no con Montevideo. Bueno, el puerto además es el comercio. Y el comercio es la riqueza. El Uruguay crece y se enriquece con el comercio. Segundo punto, segundo agente de cambio, importantísimo, el ferrocarril. Ahora al entrar vi que había cambio en una estación. Yo no lo recordaba eso, así que en Juanico había estación. Y vean ustedes, las líneas férreas indicaron las fundaciones de pueblos, porque había que acercarse a la estación. La ruina bueno, aquel negocio que hicimos con la Segunda Guerra Mundial, pero en fin, la ruina del ferrocarril. El Uruguay nunca tuvo el Uruguay independiente, después de 1947, cuando Inglaterra nos entrega los ferrocarriles como pago de la deuda que tenía con el Uruguay. Nos entrega también la OCE, ¿no? Lo que hoy es la OCE, y lo que era la compañía de gas. Bueno, en fin, nos entrega eso Inglaterra. Claro, nos entrega una red ferroviaria que no había sido actualizada en los últimos 20 años o 30 años. Y el Uruguay, independiente, nunca tuvo capital para modernizar esos ferrocarriles. Nunca.
Así que fueron feneciendo de a poco las vías. Ahora vamos a tener esta, por el compromiso con la planta pastera, vamos a tener la vía férrea, que espero que permita también el traslado de personas entre Paso de los Toros, Durazno y Montevideo. Otra cosa que funda ciudades, la industria. Fray Bentos, ¿cómo sobrevivió Fray Bentos? Por el ángulo, la industria. Y luego con la industria sustitutiva de exportaciones, las ICE, como se dice en economista, ICE, industria sustitutiva de las importaciones, Paysandú, con Luis Valle, ¿no? También se hizo una ciudad industrial. Algopando, ¿no? Me equivoco. Ustedes saben más que yo de esto, ¿no? Bueno, otro tema, la frontera. La necesidad de fijar la frontera con ciudadanos, con escuelas públicas que defiendan la lengua española. Y vean ustedes, Rivera, que la fundó, la primera, ¿no? Rivera, que la fundó Verde. Melo no está exactamente en la frontera, pero es siglo XVIII. Pero también se fundaron Artigas, Bella Unión, Chuy, porque Bella Unión tuvo una fundación muy perentoria cuando Rivera recuperó las misiones con los indios guaraníes, pero como se morían de hambre se fueron de ahí. Bueno, así que en este panorama, otra cosa, que me olvidaba, la colonización agrícola. ¿No? Muchas ciudades de Canelones son fundadas por la necesidad de producir alimentos. También Nueva Helvecia y Colonia Suiza, ¿verdad? Generalmente aquí en el sur, rodeando a Montevideo. El gran historiador de las ciudades, el arquitecto Ramón Gutiérrez, dice que en este panorama la ciudad americana postcolonial tendría que sufrir una primera tensión dialéctica basada en la contradicción de la persistencia de unos modos de vida que no habían variado sustancialmente y la necesidad ideológica de un cambio que el proceso de ruptura con España hacía imprescindible. Estamos cambiando el alma de la ciudad. Como todo proceso revolucionario, se basa en la negación de lo existente. En la negación de lo existente. Hay un intento de ruptura con el pasado. Este es el punto de partida de la ciudad republicana. A finales del siglo XIX se iniciaron programas de embellecimiento urbano que dieron a las partes centrales de muchas ciudades las características que aún conservan. Se ensancharon calles, se abrieron avenidas, a veces en diagonal, se abrieron nuevas plazas, las antiguas se enjardinaron. Si ustedes ven el Zócalo de México, que es una plaza enorme, ¿no? Donde está el Palacio del Virrey, ahí está el Palacio del Virrey y la catedral, no tiene un árbol ni una planta. Es eso, es el Zócalo. Se conserva igual, pero es raro, ¿no? Casi todas fueron en Buenos Aires, en Lima, en Santiago, en Montevideo, jardinadas. Aparecen los edificios para mercados específicos, porque antes la propia ciudad era el mercado, ¿no? Se construyeron parques y jardines, nuestro Parque Rodó fue el primero. Se instalaron monumentos, se instalan monumentos. Y ahí es donde se va dando el sentido de la voluntad de ruptura. La voluntad de ruptura se manifiesta especialmente también en la transformación arquitectónica. Montevideo siguió con manzanas y manzanas, pero aparece que el gusto francés, el afrancesamiento, para romper con el modelo español. Entonces aparecen nuevos edificios, nueva arquitectura. La Plaza Libertad no es una plaza española, es una plaza francesa ya,
con esa escalera en el desnivel, esos jarrones de mármol, etcétera, etcétera, y la estatua, y la libertad, eso ya no es una plaza española. Nuestra plaza de Independencia, con los soportales, los españoles llaman los soportales a lo que nosotros decimos es la pasiva, esas columnas, ¿no? Que lamentablemente las tiramos en parte, bueno, nunca las terminamos, etc. Eso es típicamente español, pero ahí le pusimos Artigas, ¿verdad? Es decir, ahí va la liturgia de la República. La libertad en un lado, Artigas en otro. Las ciudades se llenan de imágenes historicistas, y todas las capitales departamentales del interior también, creando una abigarrada escenografía. La ciudad parece como una escenografía donde sucede la vida. Una escenografía mimética, evocadora de la arquitectura europea más prestigiosa, que era la francesa, porque el barón Haussmann había hecho un nuevo París, el París de las diagonales y de las grandes avenidas, ¿no? Buenos Aires también hizo las diagonales, nosotros hicimos una sola diagonal, ¿no? Cuando yo era profesor de la Facultad de Humanidades, era colega del doctor Armando Pirotto, que era blanco acevista, también ha sido blanco acevista, todavía nos daba las tarjetas que decía el diputado, ¿no? En el 80. Y Pirotto, que vivía en la calle Cerro Largo, y bueno, a media cuadra de lo que hoy es Libertador, ¿no? La Valleja, decía, pero profesor, ¿a quién se le ocurre hacer esta diagonal? Que el viento me tira el gacho, ¿no? Porque él decía que era por culpa de la diagonal, que no podía cruzar la diagonal con el gacho puesto, ¿verdad? Decía Pirotto. Bueno, era profesor de historia medieval y de historia de cultura ibérica, ¿no? Crece la población, la ciudad se extiende y aparecen nuevos grupos sociales, la burguesía. Pero la burguesía le dará el tono a la ciudad. Sí, le dará el tono, porque es el que tiene dinero, construirá los edificios. Pero no se olvidemos que esas ciudades, como Montevideo, llegaban los inmigrantes con una mano atrás y las dos manos atrás. E iban a los conventillos. Y estaban en algunos casos, indígenas, mestizos, en otro tipo de ciudades. Aquí teníamos la herencia de los negros liberados, o afrodescendientes, que ya tenían la libertad. Y eso compone el estrato marginal. Una cosa es el centro y otro es el estrato marginal. Y ahí también aparece un prototipo, fin del siglo XIX, los orilcheros, los que vivían en la orilla. Es decir, que la voluntad de orden que había impuesto España, ¿verdad? La búsqueda del orden en estas ciudades republicanas se va convirtiendo en el desorden. Como hasta ahora. Ahora, nos queda, termino un minuto para dejarles esta inquietud. ¿Qué pasa? En toda América y en todas las grandes ciudades, y algunas más chicas, pervive el centro histórico. Es decir, la ciudad hispana pervive en el centro histórico. Aquí en Montevideo lo llamamos Ciudad Vieja. ¿Y eso qué significa? El centro histórico se deteriora, se demuelen edificios. Es cierto, aparecen las veredas, que no había veredas. Se cambia el pavimento. Primero el adoquín, después el macadam, todas estas cosas. Y hoy vemos, por ejemplo, en el casco histórico una publicidad muy agresiva. En casi todos los cascos históricos. El que está muy bien cuidado es el de Quito. Ahora sí el de Quito. Yo lo conocí mal, pero ahora lo volví a ver bien, ¿no?
Y aparecen las periferias, ya después, cuando las ciudades crecen y crecen, porque viene la inmigración rural, no solo el inmigrante europeo, la inmigración rural del campo a la ciudad. Y aparecen los asentamientos precarios. ¿Qué quiere decir asentamiento precario? ¿Que hay una urbanización? No. Vive la gente sin que haya una urbanización previa. No se urbaniza. La vivienda se autoconstruye en general en los asentamientos, ¿verdad? Se autoconstruye su propia vivienda. Con bloques, con madera, con chapas. Hay que extender los servicios básicos a toda la ciudad. Es un problema económico también. Hay que facilitar los accesos, hay que hacer el alcantarillado, los servicios comunitarios. Y muchas veces los asentamientos precarios se convierten en definitivos. Y entonces la ciudad crece desordenadamente. Quería terminar con esto un poco porque vieron que el gobierno nacional va a dedicar muchos millones de dólares a tratar de superar los asentamientos precarios. Y viene el otro problema de la ciudad moderna. La infraestructura, la higiene, el equipamiento. Las principales preocupaciones de los gobiernos municipales de fines del siglo XIX y del XX es que ante esas ciudades que se expanden rápidamente, física y demográficamente, hay que crear la red de servicios. La red de servicios, ¿verdad? Inclusive son los estudios higienistas de fin de siglo los que promueven los cambios importantes, apoyando con razones ya no simplemente estéticas la creación de parques y la forestación de calles. Y aparecen, ahora sí, Montevideo es la única gran ciudad del Uruguay, y es un grave problema para el Uruguay, tener una sola gran ciudad. Y fíjense cómo la ciudad amurallada, con su primer gobernador, con su cabildo, y después con el Estado, siempre se gobernó desde Montevideo. Claro, y ahí, ¿qué pasa en Montevideo? En la República. No solo alcanza a componer Artigas, que lo inauguró el presidente Baltasar Brum, ¿no? El monumento a Artigas, creo que en el último día de su gobierno. Estamos hablando entonces del 23. Pero en el 25 se inaugura el Palacio Legislativo. Y eso me enorgullece. O cuando uno recorre América Latina, muchas veces son más importantes los palacios presidenciales del Ejecutivo que los legislativos. Caracas, un ejemplo total. Un país tan rico tiene un palacio legislativo de cara. De cara. Pero el Uruguay republicano está dando los signos. El Uruguay es republicano, pero además es democrático. ¿No? Si ustedes comparan el Palacio Legislativo con lo que era el llamado Palacio Esteves, que en realidad era una casa de inquilinato, ¿no? Se dan cuenta, ahora tenemos la torre ejecutiva, pero tampoco es una maravilla para mi juicio, ¿no? En fin. Pero en muchos países ahí uno nota el poder democrático o la sociedad democrática que se crea o no. Pero también aparecen las escuelas, los hospitales, las universidades, además de los palacios legislativos y las casas de gobierno. Aparecen los edificios símbolos del sistema republicano como testimonio del carácter nacional. Y luego, en 1930, la ciudad tiene otra transformación. Empieza a crecer para arriba. Es decir,
cuesta más el suelo y se densifica más. La ciudad empieza a crecer para arriba. Si ustedes ven lo que era una manzana en la ciudad vieja, ¿verdad? Tal fecha, casas de un piso, después de 2 con el tiempo, a veces de 3 y ahora de 10 o de 15, ¿verdad? Y luego viene la última adaptación, que es la ciudad que se adapta al automóvil. Y que esto implica también otra transformación de la ciudad. Así que un poco para ver lo que es la importancia que tiene toda ciudad, por pequeña que sea, toda ciudad es importante. Es un centro ordenador, el sueño del orden. Lo que pasa es que no hemos sido capaces en las grandes ciudades de conservar el orden. Es notorio. Bueno, y ahora el tráfico de drogas ha convertido los barrios pobres en todo un centro de calamidades. Así que recuerden, la ciudad fundacional, la fundación, la ciudad hidalga, la ciudad criolla, la ciudad patricia, la ciudad burguesa, y ahora estamos en la ciudad masificada. Y con eso creo que tenemos un panorama que nos permite ubicar todo proceso de urbanización en una línea intelectual. La ciudad hoy día está llena de símbolos. A veces no nos vemos, no los vemos o no los valoramos o no nos damos cuenta. La ciudad es una idea, y la ciudad es una idea de convivencia. Y ahora está en crisis. ¿Podemos convivir los montevideanos pacíficamente? No, no, no. Todos los días van a morir 2 o 3, ¿sí? Porque las bandas de droga. Y lo que me llama la atención profundamente, me asombra, es que la droga está en toda ciudad, en la más pequeña, en toda ciudad. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo recuperamos el orden de vida, que es el orden civilizatorio, perdón? Y eso es el valor de la ciudad. Fíjense, ayer de mañana en Tokio, no en Tokio, Mara, otra ciudad cerca de Tokio, que fue la capital histórica del imperio, asesinan a un ex primer ministro. Un escándalo. ¿Qué pasó? No hay armas, nadie tiene armas en Japón. Es una sociedad basada en el respeto, además. Si ustedes han estado o conocen japoneses, lo han tratado, bueno, es una sociedad basada en el respeto. Esa es su cultura y su civilización. Pero bueno, un señor inventó un arma artesanal. La vi ahí tirada en el piso en televisión, 2 caños atados con cinta esa negra, aisladora, más para que ponemos para aisladora, sí, estoy bien, ¿no? Porque yo soy a veces digo disparate. Bueno, no, aislador, cinta negra aisladora, y uno lo hace para cerrar las cajas, por ejemplo, de las mudanzas. Yo soy muy experto en mudanzas, por ser diplomático, ¿no? Sí, bueno, ¿qué pasó? Pero es un shock, tiene que haber sido un shock enorme en la sociedad. No para nosotros, que casi cualquiera se puede matar o morir, ¿no? Pero allí dijeron la estadística. No hay más de 25 muertos por armas de fuego por año en Japón. Entonces, tenemos que defender las ciudades, tenemos que hacerlas vivibles. Y si ustedes se dan cuenta, inclusive estamos viendo un cambio en las últimas décadas. La gente se va de Montevideo a vivir en los barrios privados, en canelones, ¿no? Como en Montevideo están prohibidos, se van a vivir. Y tengo muchos amigos que también se van
van a vivir a Punta del Este. Más que a Colonia, a Punta del Este. Porque tienen, bueno, la facilidad de todos los servicios. Es decir, esa es la crisis de un crecimiento inorgánico. Así que valoremos lo que España nos dejó, que en definitiva es lo que Europa nos dejó, ¿no? Esa cuadrícula que parecía tan aburrida, tan igual, tan... Bueno, pero la cuadrícula era el orden. Ahora hay otros medios, tenemos otros medios, las ciudades se van abriendo, y mismo el ferrocarril tuvo que hacer que las ciudades se adaptaran, ¿verdad? Hay ciudades que fueron cruzadas por las vías de ferrocarril, por ejemplo, y rompieron la cuadrícula. Bueno, pero espero que esta reflexión los ayude siempre y los inspire a seguir buscando y buceando por la historia de sus propias ciudades. Y muchas gracias por la paciencia.